Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro espacio de Capacitando a los Santos. Oramos y esperamos que la palabra de Dios obre en nuestros corazones y nos equipe para la obra del ministerio. Bueno, en esta tarde le damos nuevamente la bienvenida a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga y les continúe usando para la bendición de su iglesia y para la extensión del reino de los cielos. Bueno, continuamos el día de hoy con nuestro estudio al Evangelio de Juan, que es el tema que estamos desarrollando, y vamos a hacerlo nuevamente de acuerdo a la dinámica que hemos ido desarrollando en nuestros últimos encuentros. El tema de hoy es Jesús. Todo este Evangelio está centrado en la persona de Jesús, en su obra, en su muerte y sobre todo, principalmente en su resurrección. Bueno, nuestro tema de esta tarde es Jesús, ungido, triunfante, buscado y repudiado. Jesús, ungido, triunfante, buscado y repudiado. Evangelio de Juan, capítulo número 12. Si tienen sus Biblias, nos pueden acompañar buscando allí el texto. La dinámica es como siempre lo hemos ido desarrollando, leemos todo el capítulo y al final compartimos algunos comentarios de aprendizaje que tengamos del capítulo que hemos leído. Así que vamos a darle lectura al texto, primeramente. Leemos la palabra del Señor que dice así. Capítulo 12, Evangelio de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar a la fiesta, un grupo de griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Subraya este versículo: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Subraya ese otro versículo: el mandamiento de Dios es para vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, nuevamente tremendo capítulo, el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a observar ahora algunos aprendizajes generales de este capítulo. Primeramente, o en primer lugar, aún nuestra mayor expresión de amor hacia Jesús está muy por debajo de reconocer plenamente el valor que nuestro Señor Jesucristo tiene. Reflexionemos en que María no demuestra su amor haciendo cosas para el Señor, sino que su amor se concentra en la persona misma de Jesús. Es como si vislumbrara la gran obra en la cruz que Jesús tenía por delante.
Jesús le dice a Judas que la deje tranquila, que ella lo que está haciendo es precisamente para su sepultura. En agudo contraste con el amor de María, y lo acabo de señalar ahorita, está el odio de Judas, quien no sabe estimar a Jesús, sino que lo vende al Sanedrín por 4 cuartos. El amor de María hacia el Señor Jesús, hacia la persona de Jesús, es un gran ejemplo para nosotros. Realmente amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que el Señor realmente es merecedor y nos quedamos cortos de toda nuestra atención, de todo nuestro servicio. Y no hay nada que sea demasiado grande para nosotros que no podamos rendir al Señor Jesús por causa del amor que le tenemos al Señor Jesús, que además le amamos a Él porque Él nos ha amado a nosotros. En segundo lugar, aprendemos aquí que Jesús, como Rey de paz, no vino para derramar la sangre de sus adversarios, sino la suya misma por el pecado del mundo. El que quiere un reino físico, un reino en esta tierra, un reino religioso, se va a hallar desilusionado con Jesús. Era el problema de los judíos. Pero si tenemos paciencia y ponemos nuestra fe en Él, le veremos un día en gloria, en un reino venidero y duradero y espiritual. Mientras tanto, Él reina mediante su Espíritu, por quien todo el mundo le sigue. Él reina en sus hijos, Él reina en su iglesia. El Espíritu Santo obra de tal forma en muchos, pese a tanta incredulidad, haciendo que los hombres pongan su esperanza en Jesús. Sin embargo, Juan nos muestra que hay también demasiados sedientos y demasiados sentimientos que no nacen de la fe. Sedientos por la gloria de los hombres, sedientos por fama, por otras cosas que no precisamente son el resultado del amor al Señor. De tal manera que muchos se fijan en las cosas que Jesús hace para su beneficio, pero no centran su fe en el Señor. En tercer lugar, Jesús es la semilla que debe morir para dar fruto. La verdad es que la muerte del Señor dio fruto para muchas cosas. Muchos estaban ansiosos de ver la gloria de Jesús de forma inmediata. Jesús les explica que el camino de Dios para Él y para todos sus seguidores es muy diferente. La muerte es necesaria para atraer a todos, a los creyentes, a los que iban a creer. Hasta el día de hoy el Señor sigue atrayendo hacia Él a miles de almas. La muerte de Jesús entonces iba a ser como ese imán, tiene una fuerza atractiva. Los creyentes encuentran en Jesús todo lo que necesitan para estar en comunión con Dios. El sufrir y morir es para Jesús el único camino hacia la gloria. Por consiguiente, no pide al Padre que le libere de semejante destino, ya que este final cabe perfectamente en el plan de Dios para salvación. No hay nada emotivo en la muerte de Jesús. No hay nada sentimental en la muerte de Jesús. Estaba planificado por Dios y era necesario que ocurriera. Por supuesto que en el plano humano, los que estaban presentes en ese momento fueron afectados. Su madre, sus hermanos, sus discípulos. Pero luego que ellos entendieron y además que fueron testigos de la resurrección del Señor, su mentalidad, su entendimiento sobre esto cambió. También los creyentes debemos tener la disposición de sufrir y de morir por Jesús, pues la regla del reino de Dios es esta y la aprendemos en este capítulo. Ganar es perder y perder es ganar. Nuestra vida puesta en las manos del Señor puede significar pérdida para este mundo. Puede significar el dejar nuestros intereses. Puede significar el dejar cosas atrás. Pero si es para ganar al Señor, si es para ganar en la obra del Señor, quiero decir, si es para avanzar en el camino del Señor, es mejor perder esas cosas y seguir avanzando en los caminos del Señor. En Cristo Jesús y en la obra del Señor, muchas veces ganar es perder y perder es ganar. En cuarto lugar, también observamos aquí que la incredulidad inicial
lleva fácilmente a la incredulidad permanente. Jesús había realizado grandes señales que eran testigos de su crédito de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero a pesar de sus intervenciones milagrosas, a pesar de sus obras tremendas que vemos desde el comienzo del Evangelio, un número considerable de judíos ya a estas alturas, incluso después del tremendo efecto de la resurrección de Lázaro, seguían sin creer en el Señor. La enseñanza aquí, mis hermanos, es que si no se recibe el Evangelio desde el principio con fe, se corre el peligro de perseverar en la incredulidad. Por esta razón es muy necesario ver nuestra actitud frente a la predicación del Evangelio y pedir a Dios que nos guíe a la fe en su Hijo Jesucristo. La condenación, también lo aprendemos aquí, no es, en primer lugar, producto de nuestra conducta, sino de una postura permanentemente incrédula frente a Jesús. En quinto lugar, aprendemos también que en Jesús, creer en Jesús es confesar nuestra fe en Él abiertamente. Creer en Jesús es confesar nuestra fe en Él abiertamente. Juan nos relata que a pesar de la incredulidad que permanentemente existía alrededor del Señor, hubo algunos que creyeron en Jesús, pero que no le confesaron públicamente, porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. La causa de esto es porque ellos tenían temor de lo que pudieran sentir otros. Tenían temor de perder su reputación. Tenían temor de lo que podían hacer los líderes religiosos de Israel. De pronto muchos saben que el Señor es el camino, la verdad y la vida, pero tienen temores que los atan. Tienen privilegios que saben que pueden perder, o tienen hábitos y costumbres, un modo de vida, un estatus, un estilo de hacer las cosas que saben que deben revisar y abandonar si confiesan al Señor. Es factible entonces que alguna vez nosotros como creyentes aún podamos ser puestos a prueba en cuanto a la calidad de nuestra fe, en situaciones donde tengamos que confesar a Cristo públicamente, o a causa de confesar a Cristo tener que poner en riesgo privilegios o honores humanos. La decisión que se tome en circunstancias similares mostrará definitivamente cuán vinculados estamos a nuestro Señor Jesús por la fe, cuán real y cuán profunda es nuestra fe en el Señor. Los discípulos, después que Jesús asciende y ellos se quedan y son enviados a su trabajo apostólico, tuvieron que tomar muchas decisiones en el camino. Queremos terminar el comentario de este capítulo 12 del Evangelio de Juan considerando algunas cosas que determino como fundamentos del Evangelio que nosotros predicamos y que están colocados por el mismo Señor. Voy a nombrarles solo algunos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Esto le da el fundamento al Evangelio. Y podemos decir que creer en el Evangelio es creer a Dios. Jesús es la demostración genuina de la existencia de Dios, el creador de todas las cosas. Segundo lugar, dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fundamento del Evangelio es que el objetivo fundamental del Evangelio es sacar al ser humano de su estado de tinieblas en las que vive. Dice también el verso 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Las palabras del mensaje del Evangelio no son para juicio, sino para salvación. Dice el que me rechaza, verso 48, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fundamento para el Evangelio es que los que rechazan el mensaje del Evangelio serán juzgados por Dios en el día del juicio. No nos toca a nosotros juzgar la conducta de nadie. Dios se encargará de eso en su oportunidad. Dice también, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El fundamento para nosotros aquí es que Jesús no habló un evangelio fabricado por Él mismo. Se cuidó de decir y hablar lo que el Padre le indicó. Cuidémonos nosotros también de no hablar otro evangelio a conveniencia. Un evangelio diferente del que el Padre le entregó a Jesús. Y aquí radica una de las grandes importancias de los 4 evangelios. Por eso se llaman evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros, como hijos de Dios y proclamadores del evangelio de la gracia del Señor, debemos ser estudiantes frecuentes de estos 4 libros que encabezan el Nuevo Testamento. Leerlos con frecuencia, estudiarlos, nutrirnos del modelo del Señor, del discipulado del Señor, del evangelio del Señor. Y finalmente, como un último fundamento, dice el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El evangelio es identificado aquí como el mandamiento del Padre y Jesús lo predicó como el Padre se lo mandó. Así debemos hacerlo nosotros, predicarlo como Jesús lo hizo y como un mandamiento del Padre. Como ven, hermanos, estos últimos versículos del capítulo 12 nos muestran aspectos fundamentales para el evangelio, que oremos al Señor para que lo incorporemos. Y lo pueden ver aquí como ya de esta manera somos capacitados para la obra del ministerio. Esperamos pues que esta enseñanza del capítulo 12 del Evangelio de Juan haya sido para vuestra edificación. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y estaremos viéndonos el próximo domingo con el favor de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en la tarde de hoy. Bendice la palabra, Señor, y sigue hablando a nuestros corazones para hacer tu obra conforme tú la hiciste, conforme el modelo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que pasen unas buenas tardes.